Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esto es Propuesta Debate Bolivia. Hoy día venimos a hablar de un tema muy importante que hemos sido redundantes durante toda esta semana. Viene a ser la crisis económica producto del COVID-19, tomando en cuenta un marco muy importante, el de las empresas. Estuvimos debatiendo y hablando en programas anteriores que en Bolivia tenemos el 85% de empresariado que son empresas unipersonales. Hoy en día, en los medios de comunicación se anuncia el proyecto de ley aprobado ya en la Cámara de Diputados, número 595 quebrado 2019-2020, ley que significa que se titula Medidas para paliar los efectos del COVID-19, pero en su artículo 9, esta ley pretende la inamovilidad laboral en todo el sector privado. Estamos haciendo un costo político del cierre de las empresas, puesto que la mayoría de las empresas unipersonales, que ya van más de un mes sin vender, no tienen liquidez y no pueden pagar salario. Ese es el tema que hoy día vamos a hablar, de que si esta ley se aprueba, y dado los antecedentes del anterior gobierno, que cada 1 de mayo, muy próximo al 1 de mayo, esta es una opinión personal y estamos en una suposición, siempre se da una ley en beneficio de los trabajadores, pero esas son en condiciones normales. Hoy estamos en una crisis. Quiero dar la bienvenida a Cristian Blanco, que él es el propietario de Blamen Group, él es coach empresarial y nos va a estar dando un pantallazo de lo que está pasando ahorita en el sector de empresas, peor aún el tema servicio. Al licenciado Jorge Acamine, bienvenido por el Colegio Nacional de Economistas, que desde el día 1 de esta cuarentena viene proponiendo proyectos, paquetes al gobierno, paquetes que obedecen a la realidad económica que estamos viviendo hoy día. El doctor Luca, bienvenido Luca, que siempre nos acompaña todas las noches y nos da siempre el aspecto jurídico. Camilo, empresario y politólogo, que está con nosotros, también él en el rubro de la gastronomía muy golpeado y en el rubro agropecuario también muy golpeado. Quiero dar la bienvenida a todos. Quiero empezar con Cristian, que nos va a hablar de un tema muy importante, que es el patrimonio y capital afectado que se ve de las empresas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches, querido Andrés, a vos y toda tu audiencia. Así es, efectivamente, en esta situación de crisis, las empresas pequeñas, medianas y grandes nos estamos viendo afectadas por el tema de capital. Estamos quedando descapitalizadas. Y eso por un lado. Por otro lado, el gobierno no está acompañando, no está logrando dar el soporte necesario a los empresarios para que se puedan capitalizar. Si bien hay algunas herramientas que se están planteando, sucede dos cosas. Son insuficientes, en primer lugar, no alcanzan y en breve voy a explicar por qué. Y segundo, son demasiado lentas. Yo había mencionado en una anterior entrevista que el COVID-2019 es una crisis demasiado rápida, muy rápida en comparación a otras crisis que antes hemos vivido a nivel global. Entonces, cuando las crisis son lentas, uno puede tener el derecho de actuar con lentitud, pero cuando la crisis es tan rápida como lo es esta crisis, no tenemos ya esa opción. Necesitamos actuar con suma rapidez e implementar las decisiones y las acciones que se vayan a implementar. Sobre el tema de capitalización, lo que se está viendo es de dar opciones de crédito para solventar, para pagar o apoyar el pago de salarios, por un lado, y por otro lado, de inyectar un cierto capital a las empresas. Son 4 las necesidades de capital que tienen las empresas. 4, no solamente una. No solamente es el capital de trabajo, el famoso capital de trabajo que uno generalmente solicita. Son 4. El primero es el capital comercial. La empresa necesita generar liquidez para poder hacer funcionar su empresa. Y resulta que las cuentas por cobrar, por ejemplo, están siendo incobrables. ¿No es cierto? Nadie quiere pagar lo que debe o en su defecto está pagando de manera muy lenta y en cantidades muy pequeñas, y eso es un efecto negativo en la liquidez de las empresas. Segundo punto, inventario. Como los sistemas de distribución y entrega a nivel global están lentos, ralentizados y paralizados, en la mayoría en nuestro caso, entonces los inventarios no se logran rotar, no se logran mover.
Hay plata, hay inversiones paralizadas en los inventarios, en los galpones, ¿sí? ¿Cierto? Que no logran generar liquidez. Entonces es importantísimo que además de la inyección de capital que se pueda dar al aparato productivo, también se habilite de manera inmediata, se dé solución de manera inmediata al sistema de distribución y entrega. Segundo capital, el capital colchón. Capital colchón que necesita el empresario para operar su negocio. Y debemos tener el capital por lo menos para 2 meses. Por lo menos. ¿Qué nos permite mover este capital? Nuestras instalaciones, los alquileres, ¿no? El funcionamiento de las instalaciones, por supuesto, marketing, ¿no es cierto? Hoy más que nunca necesitamos inyectar, invertir en marketing para poder mover nuestro negocio. Mano de obra indirecta, ¿sí? Nuestro personal administrativo, equipo clave de alto rango, que conversamos antes del programa. Esta mano de obra es la más cara, ¿no es cierto? Talento humano profesional de alto nivel, muy caro, y hay un paréntesis, ¿no? La posible ley laboral que se está por lanzar está pensada poniendo en la misma bolsa a todos los trabajadores, siendo que la realidad no es así. De entrada hay mano de obra directa y mano de obra indirecta, y no podemos tratarlas de la misma manera, porque tienen pesos específicos diferentes en las empresas, ¿no es cierto? Costos específicos diferentes que no pueden ser metidos en la misma bolsa. Deben permitirle al empresario que podamos tratarlas de diferentes maneras, a la mano de obra directa y a la mano de obra indirecta. Y los impuestos que entra dentro de este capital de colchón, si bien los impuestos están siendo postergados, pero esto, discúlpenme, este es un parche que lo único que hace es retrasar el parto y no lo soluciona, ¿sí? De aquí a 3, 6 meses, cuando entre comillas esta situación mejore, el empresariado se va a ver obligado a ponerse al día en todas sus cuentas con el Estado y por supuesto no va a estar en condiciones de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces es necesario que las políticas que se implementen no sean de postergación de deuda, sino más bien de una especie de subvención o negociación. Se planteó, por ejemplo, que vaya a contraimpuestos, ¿no es cierto? Estos créditos, estos préstamos a contraimpuestos es una opción, hay que analizarlo y hay que ver. Tercer capital, capital comercial y capital de colchón, ese es el verdadero capital de trabajo mínimo que necesita el empresario para mover su empresa. Después, capital de infraestructura, el empresariado tiene deudas con la banca, ¿no es cierto? Se ha sacado créditos, si bien las cuotas igual se están postergando, se están pasando a futuro, sin embargo, la deuda sigue, ¿no es cierto? Y decía, en cuanto termine, entre comillas, esta crisis, nos van a cobrar de manera inmediata esos créditos y, por supuesto, no vamos a poder solventarlos. Y el cuarto capital, el capital de inversión. Hay un concepto básico y con esto termino. Cualquier empresa, todas las empresas que no están en crecimiento están muriendo. La empresa es como un árbol, ¿sí? Tiene vida. Si no crece, están muriendo. Y en esta situación de crisis en la que estamos ralentizados y parados, definitivamente las empresas ya están cerrando, ya han cerrado varias, ¿no es cierto? Y las que todavía se mantienen necesitan, además de los 3 capitales que mencioné, capital de inversión, que permita pensar en el post-coronavirus, ¿sí? Grandes potencias como Estados Unidos ya están planificando, pensando y tomando acciones en el post-coronavirus y nosotros recién estamos pensando qué hacer en esta etapa del antes, ¿no? Y no nos damos el beneficio de pensar hacia adelante. Entonces, el gobierno necesita dar apoyo en estos 4 tipos de capitales para que podamos sacar adelante al aparato productivo del país y que Bolivia no entre en un círculo negativo, sino que logre sobrevivir y, ¿por qué no, ser exitoso a raíz de esta crisis? Gracias. Gracias, Cristian. Mira, me quedo con algo increíble, lo que dijiste, ¿no? El tema de los capital, el capital que no tienen las empresas ahorita en este momento, el tema del cierre ya de varias empresas, porque obviamente no estamos vendiendo por más de un mes, al no vender no hay liquidez, al no haber liquidez no puedo pagar un salario, o sea, y viene el gobierno o este Congreso, porque tenemos que dar con nombre y apellido el Congreso que se ha propuesto esta ley, donde en una ley que viene a ser paliativa al COVID están metiendo artículos netamente en el aspecto laboral, que viene la política del día 1 de esto que agarró con el Ministerio de Trabajo. No se puede despedir.
O sea, ese fue el mensaje que ha dado el Ministerio de Trabajo al principio, que ha dado la presidenta, y bueno, ok, estamos cumpliendo la cuarentena, pero ¿de dónde saco la liquidez? La palabra autorizada para esto, quiero darle la bienvenida a Jorge, que Jorge, el licenciado Jorge Camine, del Colegio Nacional de Economistas, nos comenta parte de esta liquidez de las empresas, él como economista, los paquetes que han propuesto y cómo esta ley viene, si ustedes quieren hacer una pared donde nos estrellamos con todas las propuestas que han hecho los diferentes sectores, no solo nosotros, ¿no? Los diferentes sectores de la economía. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está Andrés? Un saludo a todos los panelistas y obviamente a tu audiencia en tu programa tan importante. Si te das cuenta, el poder analizar en los diferentes sectores, en las diferentes redes sociales, es de verdad lo que necesitamos hoy en día. Lo que necesitamos nosotros es analizar, hacer un análisis crítico, obviamente con el fin de poder contribuir a que tengamos normas mejoradas, a normas que de verdad se adecúen a nuestra realidad, a una realidad tan complicada como es una crisis que nos ha generado el COVID-19. Fíjate vos que hablamos en diferentes oportunidades acerca de las modificaciones que se deben dar en un mediano plazo inicialmente. Cuando esto empezaba, ¿te acordás? Hablábamos de modificación del sistema tributario, hablábamos de modificación de ley laboral, modificación del Código de Comercio. Como están las cosas y como se nos ha dado la figura de la ampliación de la cuarentena, más las ideas que hay acerca de la salida escalonada, la verdad que el escenario, si te das cuenta, va cambiando y no para bien, lamentablemente. Yo coincido en el tema de que ya hay muchas empresas que están prácticamente desahuciadas. Las ayudas que plantea el gobierno en cuanto a financiamiento, en algún momento sí eran paliativas y ayudarían, pero hoy en día ya la realidad es otra. Ya vamos cambiando esto de forma muy rápida y constante, la realidad del sector empresarial. En ese aspecto yo coincido de que ya un tema de solamente capital de operaciones no es necesario. Y profundizo por qué de repente. Fíjate vos que cuando salgamos de esta cuarentena, el mundo va a ser diferente. La economía va a ser diferente. La forma de hacer negocio va a ser diferente. Entonces, aparte de tener un capital de operaciones para cubrir lo que está vinculado justamente a unas cuentas por pagar, a cubrir lo básico para que pueda funcionar tu negocio, necesitas un capital de inversión, porque vas a tener que invertir en la nueva forma de hacer negocio. Vas a tener que invertir en tecnología. Obviamente que eso no está previsto en la norma actual y pienso que debería ser un punto a tocar por los gobernantes para poder generar los fondos necesarios para que las empresas desde el mismo estado puedan recibir el soporte de tecnología para encarar esta nueva etapa de nuestra vida, esta nueva era que vamos a empezar a vivir. Y el tema también del capital de comercialización, que va muy vinculado al tema de poder poner en marcha nuevamente las empresas. Entonces, en todos los sectores, si te das cuenta, vamos a vivir un cambio brusco en el manejo de tecnología y tenemos que hacerlo porque el COVID-19 no se va a ir mañana, no se va a ir en mayo, no se va a ir en junio, no se va a ir en diciembre. En Bolivia estamos prácticamente condenados a vivir este año y el año próximo más con este problema del COVID-19. En ese entendido, la verdad que muy interesante el análisis que hace Cristian, lo valido y lo comparto también al mismo tiempo. Y obviamente que eso es lo que necesitamos, empezar a ver cómo es que funcionan las empresas. No solamente es un tema de salarios, no solamente es un tema de pagar alquileres o de pagar costos fijos y costos variables. También tenemos que ver la adecuación al nuevo escenario que nos plantea esta crisis. En ese aspecto, y como siempre lo hemos hecho, me gustaría que podamos tener un análisis general también de la situación y ver, digamos, qué es lo que necesita nuestro país.
yo planteé hace un par de horas atrás en otro foro que necesitamos 3 cosas urgentes y vas a ver que va a encajar muy bien en la charla que vamos a tener en los próximos minutos. Necesitamos que se conforme un consejo de emergencia, un consejo donde esté formado obviamente por los ministros y por profesionales y los mejores profesionales expertos en diferentes materias que puedan dar las líneas correctas y ahorrar el tema de tiempo que es imperdonable en estos momentos. El tema de tiempo es una crisis muy rápida y tenemos que tener respuestas violentas, rápidas también, porque si no, el efecto económico cada vez nos va a pasar un monto mayor en la factura. Este consejo de emergencia, consejo profesional de emergencia, tiene que estar también acompañado de una cumbre política para manejar y definir el tema de elecciones. Desde mi punto de vista, y obviamente que es un punto de vista personal, estamos viendo de que están pidiendo elecciones para junio. ¿Qué significa tener elecciones en junio? ¿No? Significa que en un tiempo adicional, ponerle un mes más, va a querer implantar un nuevo gobierno en media crisis. ¿Qué significa esto? Cambio de autoridades, cambio de pensamiento, cambio de varias cosas que en el manejo de la actual crisis del COVID-19, sin lugar a duda que nos va a significar un efecto negativo, aún más de lo que ya vivimos. Entonces, necesitamos una cumbre política para que se defina de una vez el tema de la postergación de las elecciones o que nos den la certidumbre los políticos de qué es lo que quieren o qué es lo que van a hacer. Desde un punto de vista personal también creo yo que por la gravedad de la situación que llevamos adelante con esta crisis, se tiene que ampliar el gobierno de transición. Se tiene que ampliar el gobierno de transición, obviamente que aplicando las 2 anteriores medidas que había planteado, de generar un consejo de profesionales que manejen la emergencia, de generar una cumbre política para que puedan poner en blanco, como dice Luis Fernando Camacho, su candidatura y hablar de una ampliación del gobierno de transición que por lo menos lleven el manejo de la crisis en consenso con todos los sectores y con todos los, como digo, con las mejores herramientas, recursos humanos que tengamos hasta fin de año. Eso creo que va a generar mucha confianza y certidumbre al país, a las personas, a las empresas, y vamos a tener con estas herramientas las medidas apropiadas y de emergencia que necesita nuestro país, ¿no? Eso, querido Andrés, quería comentarte. Primer punto, respaldo el tema del análisis del capital, ¿sí? Tenemos que ampliar, se tiene que haber un tema de manejo de fondos de emergencia, rescate de empresas, como decía Gabriela hace 2 días atrás, un rescate de empresas y el tema de poder generar fondos, semillas o fondos para poder crear o incentivar el emprendimiento. Si te das cuenta, todo lo que hemos hablado iría en contraflecha del tema central de discusión. Sin embargo, yo lo pongo en tapete, querido Andrés, para la primera intervención en este foro, ¿no? En esta reunión. Querido Jorge, muy acertado. Me quedo con algo muy importante que decir. Importante, no solamente las empresas, que acota lo de Cristian, se trata de poder pagar costos variables y costos fijos. Es cómo operar en este momento de crisis que es a nivel mundial, es un escenario mundial. Otra cosa muy importante es lo que decís, las medidas que se tienen que tomar. Un consejo de profesionales muy acertado. Necesitamos respuestas y soluciones rápidas a esta crisis que avanza, como ustedes han visto, en todo el mundo de manera implacable, ¿no? Entonces necesitamos a los mejores en su área, que el gobierno tiene que escuchar a los mejores en su área para poder afrontar con soluciones rápidas, que es lo que se necesita. Ahorita las empresas se han largado 2 paquetes que dice para pagar sueldos, para ayudar, pero no hay los reglamentos. Entonces, lanzás una norma, se me hace que es muy político. Por eso es bueno una cumbre política para que de una vez los políticos de ambos lados digan, bueno, nos vamos a juntar para trabajar en un consenso, no en hacer campaña, sino en un consenso y dar soluciones a la sociedad, que es lo que pide, digamos.
No podemos ya darnos el lujo de estar lanzando decretos, de estar lanzando leyes, pero los reglamentos que se tarden 2, 3, 4 semanas. Entonces, ¿qué información le estamos dando a las personas? Mira, estamos haciéndolo, pero más o menos, pero no sabemos y ya vamos a ver. Algo así se me ocurre desde un punto de vista siempre personal. Y bueno, es una realidad en la que estamos ahorita. Ahora, que se planteen leyes a nivel Congreso que sí se sienten, que está bien que se sienten a trabajar, a tomar medidas, pero yo me pregunto, ¿alguno de los asambleístas será empresario, habrá pagado impuestos, habrá pagado personal? ¿Será lo que viene a ser, como vos decías y charlábamos aquí entre todos, tenemos personas dependientes, pagamos impuestos, hemos sufrido la persecución impositiva este último tiempo que ha sido tremenda, hemos sufrido en el tema laboral en Bolivia, si vos votás a una persona y no le cancelás los beneficios y no tenés un bien para respaldarte, por ejemplo, tu casa, tu auto, porque lo debes, todo el mundo debe, desde tu tarjeta de crédito la debes, podés ir preso. O sea, podés ir preso por el trabajo que no te ha dado un tercero, digamos, y está subjetivo, obviamente, a un proceso judicial. Ahora, me pregunto si alguna vez ha estado en esa situación todas estas personas que están en el Congreso, porque no solamente es que vas preso, te congelan las cuentas, te embargan los bienes, o sea, te dan una muerte civil y bancaria. Entonces, esa es la gravedad que no ven de colocar un artículo laboral en una medida supuestamente para coadyuvar al COVID-19. Entonces, no estamos coadyuvando a la economía. Con esto quiero cederle a Camilo que nos dé un pantallazo él como politólogo desde el punto de vista político, qué es lo que está pasando. Buenas noches, André, a todos los invitados. Voy a hablar desde mi perspectiva. Primero, y Jorge creo que ahí va a darnos un concepto más amplio, no tenemos un proyecto país nosotros. Estamos parchando sobre el camino todo este tiempo, 14 años de parche. Vamos parchando durante 14 años de un gobierno que se fue y ahora este que está 4 meses, 5 meses, sigue parchando, pero con medidas bastante populistas. Yo me fijaba un poco en la historia que desde el 2013, durante 6 años consecutivos, pagamos el doble aguinaldo. Apoyo, ayuda Bolivia, algo así se llamaba. Desde el 2008 nos sacan el 0.5% en la AFP de aporte solidario para sustentar los bonos políticos. Ahora, con toda esta pandemia que ha pasado, seguimos viendo medidas políticas totalmente populistas, bonos, lo que decía Andrés, la no movilidad laboral. Cuando vemos que si, por ejemplo, la alcaldía tiene que reducir personal, saca a la gente y no le paga un centavo. Y puede hacerlo, porque no hay ni una reglamentación. Otro tema que no se ve, ¿cómo se va a hacer con todas las deudas de la AFP, de la Caja Nacional? ¿Las vamos a hacer después o las vamos a dejar en el aire? Entonces son muchas cosas las que nos van a ir apretando el circuito económico. Desde la perspectiva y los consejos del Colegio de Economistas, es difícil separar, creo, lo político a lo económico de lo político. Entonces, ¿cómo ustedes tratan de encajarlo ahora? Sé que Jorge ha estado en muchas propuestas y después seguramente Cristian va a complementar un poco más. ¿Cómo Jorge ha podido enlazar estos dos conceptos? Bueno, Camilo, mira, la verdad que aquí vos tenés que sentarte y empezar a razonar. Todos los planteamientos que nosotros hemos realizado están dentro de un razonamiento, como te decía, crítico. Obviamente que alguna persona por ahí me dijo, las cosas que usted plantea son lógicas, pero obviamente tienen que ser lógicas, tienen que ser razonables, tienen que ser sencillas de aplicarse. Ahora, ¿nosotros nos queremos complicar? Lo estamos viendo que sí. Cuando ahora escuché una propuesta muy interesante y enmarcado en lo que dice Andrés, lo que dice Cristian, lo que decís vos, Camilo, nos están postergando el pago de varias cosas. ¿Con qué plata la vamos a pagar?
Porque generar riqueza no se lo hace en un mes, no se lo hace en 2 meses. ¿Cuánto tiempo más nos van a esperar? ¿Nos van a seguir cobrando? Entonces, una propuesta muy interesante que escuché es que deberíamos entrar, y esto ahorita yo lo estoy planteando, a un pacto fiscal, pero no de gobierno con gobernaciones y alcaldías, un pacto fiscal del Estado con el ciudadano. Por eso te decía, la cumbre justamente tiene que ser para eso, el consejo, querés decir, porque ahorita, veámoslo así, la situación que se nos viene va a ser imposible pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, el gobierno, en un escenario que se puede analizar, debería plantear, bueno, no pagan impuestos hasta julio y se suspende el pago de impuestos. Porque enteramente, ¿de dónde vas a sacar? Y lo único que estás haciendo es amontonar, crear una montañita en el corto plazo para después generar ganancias para pagar todo lo que debes. Y no vas a generar la riqueza en sí como tal. Entonces, esos puntos son los que se tienen que analizar. Espero que lo estén haciendo los gobernantes. Espero que estén haciendo, que estén planteando o buscando las medidas económicas que se tienen que dar post cuarentena, que no van a ser de 1 ni 2 meses. Entonces, el plantear de que no se pague impuesto me parece una medida ideal, y eso sí puede sacar una ley y decir, bueno, señores, no se paga, digamos, impuestos. ¿Por qué no estamos recibiendo ese tipo de noticias? Y más bien nos plantean de que no se puede votar a nadie, no se puede despedir a nadie, ¿no? A pesar que no tenés las condiciones para seguir pagando un sueldo por hacer nada. Entonces, la verdad que yo los entiendo y entiendo al empresariado. Hace una semana atrás, Fernando Hurtado dio una conferencia de prensa, ¿no? Dio un mensaje que de verdad que a mí personalmente como economista me preocupó. Porque ya cuando el empresario habla es porque hay síntomas de que obviamente no está nada bien la cosa. Entonces, el tema es que esperemos que no se sigan encapsulando los ministros, las autoridades, en posiciones que no lleven a un escenario adecuado o correcto, ¿no? No nos olvidemos, tenemos la experiencia de 14 años atrás, ¿no? Incrementos salariales por decreto, incrementos salarios mínimos por decreto, y año a año el desempleo, el índice de desempleo iba subiendo, a pesar de que le quedaban claras la figura al mismo presidente Evo Morales, ¿no? Él decía, allá ustedes, problema de ustedes si se genera desempleo, ¿no? Y daba el gusto, digamos, obviamente a la gente que estaba con él, haciendo los incrementos salariales que no consideraban aspectos técnicos, yendo en contra de lo que su ministro de Economía en su momento les recomendaba, de que no haga esos incrementos salariales que no iban a poder ser soportados por la economía nacional, del sector privado y el sector público también. Entonces, el tema de poder usar el razonamiento y la lógica es lo que debería primar. Tenemos que hacer las cosas sencillas, se las pueden hacer, no nos compliquemos tanto, sacan normas y tienen 2, 3 interpretaciones. En estos momentos necesitamos agilidad. Ya paga, no paga y listo, digamos, ¿no? Y si va a pagar y no tiene plata, tome, señor, que vayan y te busquen a tu empresa, tome, ahí está la plata. Eso necesitamos. No que vos vas a rogar que te den un préstamo, ¿no? Hacer cola, que hagas un préstamo, y tráigame esto y que te llenen de requisitos y todavía te den una parte, está bien. Necesitamos alivio. Necesitábamos alivio si estuviéramos ahorita realizando o elaborando la actividad económica. Cuando te emplean 15 días pueden ser pocos para cualquier persona, pero para una empresa, para una industria es un mundo, el daño es estructural, se puede decir así. Si es que soy exagerado, no voy a hacer por mucho, te cuento. Entonces, 15 días de no vender, veamos y analicemos en el tema de pago de impuestos cómo afectaría. Entonces, es impresionante la urgencia que hay de plantear políticas claras y dar los mensajes adecuados. En el tema del manejo de la crisis hasta
la semana anterior, a mí me parece que estamos yendo en un escenario de manejo de economía, de emergencia de economía prudente, escalonado. Las explicaciones son válidas, solamente que estamos a martes ahora y obviamente que ya empieza uno a desesperarse. Mira, para terminar, a pesar de que se han dado los bonos, que es una medida económicamente factible, es lo correcto, no hay otra forma más de cómo afrontar esta crisis de shock. El tema de los bonos te genera movimiento en la demanda interna de 600 millones de dólares. Sin embargo, por la falta de movilidad que hay de las personas, de los agentes económicos, tu demanda igual va a seguir bajando. ¿Qué quiere decir esto? Le hago una pregunta. La primera semana de cuarentena, ¿cuánto gastaron en el mercado? La segunda semana, ¿cuánto gastaron? La tercera semana, ¿cuánto gastaron? Esta semana, ¿cuánto han gastado? Entonces, y eso se repite si lo hacemos estadísticamente, somos 4, y si los 4 decimos que sí, he bajado de 500 pesos cada semana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que es una realidad que en el 100% de la población puede estar pasando. Y obviamente esto va a determinar de que el consumo baje, de que la demanda baje y que los productores tengan una sobreoferta, ¿no? Como pasa en el tema de pollo, en el tema de cerdo, ¿no? Y en el tema de verduras. El otro día veíamos cómo botaban las verduras, ¿no? Hay una sobreoferta que hace que los precios bajen. Y obviamente cuando el precio baja, el productor llega a perder. En el tema de pollo, creo que estaban perdiendo 10 pesos por pollo. Imagínate eso, es una locura. Entonces, tenemos que analizar todos estos aspectos. Obviamente que tenemos la cuestión salud, que es algo que no podemos hacerlo a un lado, ¿sí? Pero por la misma razón, todos estamos dando nuestra parte, estamos apoyando, estamos sobrellevando esta situación, pero necesitamos en cierta medida respuestas rápidas del sector empresarial, hablando en sí de este sector, y obviamente necesitamos muestras de que no nos vamos a ir a pique en un par de semanas más. Solamente eso y esta noticia de estos proyectos de ley o que han sido aprobados, porque hay muchos proyectos de ley que son presentados, ¿te das cuenta? Y obviamente que presentan proyectos de ley por presentar, sin un estudio técnico, sin un estudio adecuado económicamente hablando, ¿no? Y está bien, esos proyectos pueden quedar ahí, pero ya que te aprueben uno, donde te van a afectar directamente al mayor costo que existe en las empresas, que es la mano de obra, ahí yo creo que estamos yendo en contraflecha y todo lo bueno que se estaba haciendo empezamos a complicarnos o a complicar el manejo económico del sector empresarial, ¿no? Esa es mi opinión, querido Camilo, respecto al comentario. Muy cierto, Jorge. Mira, quedo con algo increíble. El daño que se le hace a una empresa en un mes sin venta es no poder pagar tu salario, es no poder pagar tus aportes, AFP, caja. Si los estamos postergando en un momento, los tenemos que pagar, pero igual no vamos a vender. El comportamiento del consumidor ha cambiado enormemente. Hoy día, cabalmente, eso hablábamos entre un grupo, de ver cómo se habilitaron hoy día los delivery. Era un costo bien alto para que te traigan un producto que generalmente todos los días vos vas y comes, digamos. Llegaban los productos, la gente pensó, qué caro que es, decían. ¿Por qué? Todas las anteriores 3 semanas estuvimos comprando los productos en el supermercado y uno mismo se cocina por el tema de la cuarentena. Entonces ya empezás a decir, ok, es muy caro. No voy a volver a consumir, digamos. Voy a hacerlo una vez por semana, no todos los días como lo hacía antes. En el tema de, si querés ver el tema de Netflix, todo el mundo está viendo Netflix, nadie más va a ir al cine. El tema turístico, o sea, hay un sinfín de cambio en el comportamiento del consumidor. Quiero dar la palabra a Cristian, que sabe muy bien de esto, el tema del comportamiento del consumidor, el tema de la liquidez que no van a tener las empresas, el tema del flujo de efectivo, Cristian. Por favor. Gracias, André. Sobre la intervención de Jorge, quiero complementar 2 cosas previamente. Es crítico lo que él plantea de que ahorita tenemos una sobreoferta y menciona el ejemplo de estas empresas que producen pollos, chanchos,
que están cerrando, ¿no es cierto? Varias de ellas, sus animales se les están muriendo, se van a morir, no van a poder vender y van a tener que cerrar. Más grave que eso todavía es el post, ¿sí? Porque cierran este tipo de empresas y cuando esto, entre comillas, se solucione, va a haber el efecto inverso, una sobredemanda, ¿no es cierto? La población nuevamente va a querer consumir lo que estaba acostumbrada a consumir, no vamos a encontrar los alimentos, los precios se van a empezar a disparar y vamos a entrar en un ciclo negativo, destructivo de nuestra economía que ya de entrada no está bien, ¿no es cierto? Y segundo punto, la inflexibilidad que está teniendo el gobierno con el tema laboral. Y yo exhorto a las autoridades que en este sentido las políticas sean flexibles, número uno, porque en situación de crisis no podés darte el lujo de ser inflexible en este tipo de situaciones. Número dos, que sea diferenciado. No puedes tener una misma política, una misma ley, un mismo decreto para mano de obra directa y mano de obra indirecta, ¿no? Mano de obra obrera, valga la redundancia, y mano de obra profesional, que sabemos que son diferentes, los pesos específicos diferentes en las empresas, los poderes de negociación diferentes, ¿no? Los impactos en la empresa son diferentes, entonces no podemos meterlo en la misma bolsa. Y tercero, para cualquier acción, rápido, ¿no? Flexibilidad, diferenciación y rapidez en las acciones que se vayan a tomar en general, pero principalmente en el tema de mano de obra. Ahora, flujo de efectivo versus rentabilidad, ¿sí? Generalmente o en situaciones normales la rentabilidad es el objetivo número uno de cualquier empresario, pero en situación de crisis lamentablemente la rentabilidad llega a segundo plano, ¿no es cierto? Y el flujo de efectivo ahora es el enfoque número uno para el aparato productivo. Y lamentablemente la situación no está ayudando a generar flujo de efectivo, ¿no? El sistema de distribución y entrega que está paralizado, está muy a media fuerza, no permite rotación de inventario, no permite venta, no permite entregar, ¿no es cierto? Esta cuarentena no permite que nos movamos, no estamos pudiendo vender, no estamos generando flujo de efectivo. Entonces, quiero gestionar mis cobranzas, no me están pagando, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tampoco pago, ¿no? Mis cuentas por pagar tampoco las voy a mover porque obviamente no recibo dinero, no me voy a quedar cero, ¿no es cierto? Tengo que cuidar el poco dinero que me queda. Mi inventario no lo puedo mover, por lo tanto tengo plata guardada ahí, si es que tengo inventario todavía. Y el tema de financiamiento, ¿no es cierto? Se habla de un financiamiento que me puede generar liquidez, pero hasta ahora no sale el reglamento, ¿no es cierto? Estamos parados por el tema de dos cosas ahí. Número uno, el teletrabajo, ¿no es cierto? Que ya salió el decreto, pero no hay reglamento. ¿Cómo vamos a proceder con esto? No está claro, ¿no es cierto? Y, sin embargo, tengo la inflexibilidad, la obligación de cumplir con el tema salarial. O sea, está bien, podría yo lanzarme a cumplir, entre comillas, sin problema el tema salarial, pero necesito que mi gente a quien estoy pagando sea productiva, ¿no? Que desde su casa me pueda generar los ingresos, me pueda producir para que yo logre vender y consiga cumplir con todas mis obligaciones. Entonces, el tema del teletrabajo debe apresurarse para que quede claro eso y podamos una vez definir las reglas del juego y saber cómo beneficiarnos de esa nueva decreto. Y el tema de distribución y entrega para que podamos de una vez, obviamente manteniendo como prioridad la salud, poder empezar a mover el sistema productivo, incrementar ventas y generar flujo de efectivo, que lógicamente esto es beneficioso para la economía nacional, ¿no es cierto? Acotando el tema del teletrabajo, tuvimos un debate acá con un especialista también en derecho laboral, que en el 2016 ya había presentado un anteproyecto del teletrabajo, y analizando el decreto, había algo contraproducente, porque el decreto ya indica que el empleador tiene que darle al trabajador la computadora, tiene que darle el software, el servicio de internet, sabemos cómo es internet en Bolivia, y aparte el material de escritorio, pero no quiere decir material de escritorio que sea el tema del engrampador, no, quería decir el tema del escritorio en sí, o sea, es mover todo a la oficina de donde yo estoy hasta donde está mi trabajador. ¿Cómo voy a hacer eso en una cuarentena? O sea, ¿cómo voy a erogar más gasto para poder establecer condiciones de trabajo cuando en todos los demás países estas situaciones se pueden pactar
¿En qué sentido? En que el trabajador puede decir, yo tengo los mecanismos tecnológicos, como vos decías, Cristian, diferenciar la clase de trabajadores que tenemos, ¿no? Yo tengo los mecanismos tecnológicos, tengo inclusive paquetes más sofisticados por la tecnología que hoy en día, y yo te puedo brindar a tu empresa esa situación y pactemos eso. Pero ya ahorita el decreto de teletrabajo te lo está prohibiendo. Es más, quieren aplicar en el teletrabajo todas las normativas laborales vigentes para las otras modalidades de trabajo, lo cual no puede ser posible porque estamos hablando de otra forma de contratación. En otros países, ustedes ven leyes laborales por rubro, por sectores, porque cada sector es diferente. Es diferente el sector hotelero, es diferente el sector industrial, es diferente la construcción, es diferente lo que viene a ser los envíos, los delivery, el trabajo con que se apalanca en temas tecnológicos. Entonces las leyes laborales pueden flexibilizar acorde a cada clase de trabajo. Aquí en Bolivia no. Aquí en Bolivia solamente hay dos diferencias y son discriminatorias, como decía Jorge. Por un lado, el funcionario público, que no les reconoce ni un derecho, y directamente lo votan y no tiene ni siquiera indemnización. Y el Estado es el mayor empleador, ojo, ¿no? Entonces que ahí también puede haber una crisis fuerte. Y por otro lado, viene a haber la inflexibilidad en el trabajo privado, donde a nivel constitucional, la función del Estado es generar el trabajo. Y cuando hay desempleo, tiene que tomar políticas para aminorar el desempleo, pero mientras la persona está desempleada, tuviera que ser como en otros países, el Estado que le dé un subsidio. En cambio, en Bolivia, le han cargado a la parte privada, al empleador, con el desahucio, la función del Estado de no poder generar trabajo, donde te obligan que si, por ejemplo, pasa una crisis ahorita, que si, por ejemplo, llega un problema un problema económico a nivel mundial, lo que estamos viendo hoy día. Aún así, si lo querés despedir al trabajador, tenés que pagarle 3 meses de salario. O sea, es inaudito, ¿no? O sea, no puedo yo, aparte de que ya no tengo, me están obligando a pagar 3 meses de salarios más. Y te dice el gobierno, no, si no tenés, no hay problema. Agarra tus bienes, los vendés y le pagás. Sencillo, ¿no? O sea, agarra tus cosas, tu casa, lo sacás a tu hijo, lo mandás a la calle y le pagas a tu trabajador porque eso es importante, digamos, ¿no? O sea, esa es la lógica, es verdad. Aunque todo se parezca, si no vamos a la razón, esa es la lógica. Y mientras haces eso, ya el trabajador con una demanda judicial te puede congelar las cuentas bancarias sin que te enteré, aparecer con tu cuenta congelada, te graba tus bienes, entonces los bancos vienen, no, te grabé tu casa, te la voy a quitar. Y entonces directamente viene a ser un problema y de paso vas preso. O sea, ese es el último cherry ahí de la torta, ¿no? Entonces, no podemos seguir con ese discurso en un tema de pandemia mundial. O sea, no puede ser que revisando todos los anteproyectos de ley, en el Congreso, y tú ya sale un diputado que te dice, nosotros hemos debatido durante 6 horas esta normativa, digamos, ¿no? Ok, está bien, es su obligación, pero debatan durante 6 horas cómo hacemos para salir de la crisis. Lo que decía Jorge, hagamos una cumbre política donde nos concentremos en salir de la crisis, pero no perjudicando a los sectores. Digamos, no podemos decir, no, lo principal aquí son los trabajadores. Muy bien, tiene razón, en cierta escala sí es importante que la persona tenga un salario, pero no es culpa de los empleadores, como vos decís, Cristian, que no tengan flujo de efectivo. En Bolivia ni siquiera podés otra alternativa de pagar salario, no podés pagar salario con crédito, no podés pagar salario con tu misma producción. No, dice, tiene que ser en efectivo, tenés máximo desde que se acabe el mes 15 días para pagar, y si no pagás tenés 30% más de multa. Y si el trabajador no cumplió, no trabaja, si él quiere lo puedes votar y es con un desahucio. Si no quiere, te demanda una inhabilidad laboral. Entonces, hay algo si queremos cambiar el país, creo que tienen que haber flexibilización y nuevas estructuras. Entonces yo creo que estas leyes que se están debatiendo ahorita no obedecen a una realidad actual, no obedecen, bueno, a ninguna realidad, ¿no? Pero peor hoy en día, digamos. Entonces, ojalá que esto no suceda, ojalá que los gobernantes, como dice Jorge, como dice Cristian, vayan al tema lógico, ¿no? Al tema de racionamiento, es decir, de pensar, ¿no? Raciocinio, es decir, muy bien, la realidad es esta, escuchemos a los sectores, más bien felicitarlo siempre aquí al licenciado Camine, que siempre está el Colegio Nacional de Economistas promoviendo normativa en beneficio de todos, ¿no? Porque lo que se quiere al final no es perjudicar a ningún sector, no perjudicar a un trabajador, perjudicar al empleador, perjudicar a la empresa, ni siquiera perjudicar al Estado. Lo que se quiere es llegar a un consenso ante una crisis que es rapidísima y poder buscar soluciones, ¿no?
Yo les agradezco a todos, ha sido un interesante debate, gracias por su aporte, gracias a Cristian, gracias Jorge, gracias Camilo, y bueno, quería estar en el micrófono abierto para los que quieran dar sus últimas conclusiones. Si me permite mi última intervención, por favor, quería complementar tres cosas en función de lo que acabo de escuchar. Número uno, sería importante que todas las leyes o decretos que el gobierno vaya a lanzar vengan acompañadas con un presupuesto, tal como sucede en la empresa. En empresa usted toma determinaciones estratégicas para su negocio y lógicamente autoriza un presupuesto para su ejecución. ¿No es cierto? Usted no puede mandar a su fuerza de venta, vayan a implementar la nueva estrategia y no darles plata, ¿no es cierto? Entonces, toda normativa, por ejemplo, la del teletrabajo, debería ir acompañada con un presupuesto de inyección para que se pueda comprar las computadoras, los implementos necesarios para que el personal, evidentemente, pueda hacer teletrabajo, tal cual me imagino lo va a definir el reglamento. Segundo, mencionabas que en otros países hay leyes por rubro. Si bien puede ser que para nuestro país, para nuestra realidad, sea un poco difícil definirlo de esa manera, pero por lo menos en los tres tipos de modelos de negocios básicos, ¿no? Manufactura, comercio y servicio, ¿no? En esas tres líneas ir haciendo la diferenciación para las normativas que se vayan estableciendo. Y finalmente, es importantísimo ver al aparato productivo privado, empresarial, como en todo país capitalista, como la gallina de los huevos de oro. No podemos asfixiarla, no podemos matarla, no podemos quedarnos sin la gallina de los huevos de oro porque este país se cae. ¿No es cierto? Necesitamos darle todo el respaldo necesario, todo el apoyo necesario para que salga adelante y saque adelante nuestro país. Gracias, Cristian. Jorge. La verdad que en el tema laboral, yo creo que tenemos que, bueno, los gobernantes tienen que cambiar el ángulo. Si siguen viendo con el mismo ángulo, obviamente que las soluciones van a ir en la línea que hemos estado acostumbrados los últimos 14 años. De repente había que estimular a la oferta en temas laborales con incentivos, ¿no? No con castigos. Como te digo, a veces nosotros en nuestro razonamiento como seres humanos, cuando nos castigaban éramos más rebeldes inclusive. No quiero decir que vaya a pasar eso con el tema de empresas, porque obviamente que estamos hablando de ahorros, de capitales, de toda una vida de las personas que han apostado por el país. Entonces, pero sí, si empezamos a ver y a plantear normas, leyes, desde el punto de vista del incentivo, de hacer crecer las empresas, yo creo que vamos a tener un resultado diferente, ¿no? Cuando aplicas la misma fórmula, el resultado va a ser el mismo. A veces lo que cuesta es mirar la situación desde arriba, desde afuera, y poder plantear formas interesantes que te den otros resultados. Es sencillo aquí, no tenés que descubrir la pólvora. Tenés que buscar experiencias exitosas en situaciones, idiosincrasias de culturas parecidas a la de nosotros, donde se pueda desenvolver, digamos, una buena política en temas laboral, en problemas de crisis, ¿no? Pero yo creo que el tema de querer amarrar todo con leyes, ir en contra de la corriente, de verdad que va a complicar más las cosas. Es importante, como lo vuelvo a decir, que existan las mesas de trabajo, de diálogo entre los directos interesados, donde existan los compromisos de ambas partes, ¿no? Yo, del sector empresarial, que represento a tantos y tales personas, tantas empresas, nos comprometemos en que vamos a hacer lo posible para mantener la mano de obra. Y obviamente que el gobierno haga su parte y plantee las ayudas que está dando, pero con normativas, ¿no? Que saquen los decretos y la normativa. Entonces, que trabajen, que ahorita cuántos profesionales no hay con ideas brillantes, ustedes seguramente escuchan todo el tiempo, ¿no?
Entonces, que agarren y no lo van a hacer de repente por un sueldo, porque ahorita lo que interesa es aportar, apoyar, ¿no? Y así como te digo, en el tema de los colegios profesionales, de economistas, de auditores, de abogados, nosotros no ganamos un sueldo. Sin embargo, estamos de metiche ahí queriendo dar alguna solución, alguna referencia, que te das cuenta, en vez de estar haciendo otras cosas, durmiendo por último, se dan, digamos, o sea, se reúnen, hay cada gente brillante. Aquí en Santa Cruz y en Bolivia los recursos humanos son excepcionales. Entonces, es diferente, de repente pensamos o pensaríamos de otra forma si estuviéramos con el poder nosotros, ¿no? Es complejo el ser humano, pero el tema de la recomendación es siempre de que den soluciones, ¿no? Una solución para el sector empresarial, el financiamiento, está bien, espectacular, bienvenida, buena decisión, la apoyamos, pero ya está quedando corta y yo creo que ya tendrían que ir lanzando por lo menos la idea de la siguiente fase, que como te digo es el tema de rescate de empresas y el financiamiento para nuevos emprendimientos, ¿no? Porque ya algunos están muertos y van a tener que renacer con una nueva realidad, una nueva economía. Eso, querido Andrés. Muy cierto. Camilo, para ir despidiéndonos. Bueno, el otro día yo hablaba 3 obstáculos que tenía la economía en nuestro país. Rapidez, un tema de reglamentación y un tema de mercado. Entonces ahora, cambiando un poco el discurso, medidas rápidas, reglamentadas, que garantice un mercado. Y como decía Cristian, realmente no se puede matar a la gallina de los huevos de oro. Veía mi primo ahora está viviendo acá en mi casa por este tema de la cuarentena, llegó de España. Allá las personas que quedan sin trabajo cobran un paro, como ellos le llaman, durante 3 a 6 meses que les paga el Estado. 2 años como máximo le paga el Estado. Entonces no podemos copiar esas medidas que son totalmente diferentes a nuestra realidad. ¿Por qué no pensar en medidas más prácticas? Por ejemplo, Argentina y Colombia están haciendo leyes rápidas para poder quedarse con los bienes de los narcotraficantes, con los bienes de los contrabandistas. Por ejemplo, al frente de mi casa hay una casa que es incautada desde la época de Oso Chavarría, desde el gobierno de Paz Zamora, y no la usa el Estado para darle un bien común. Entonces, ¿por qué no pensamos en leyes rápidas para hacer estas dos cosas? Y ahí les aseguro que hay mucho dinero volando de este rubro ilícito que tiene Bolivia. Entonces, no apretemos realmente al empresario. Creo que los colegios de profesionales, al que representa Jorge, y las empresas que están viendo todo el tema económico son las adecuadas para dar los consejos necesarios y que los gobernantes no se cierren en decisiones que al final son políticas. Creo que ese es mi aporte y espero tenerlos pronto nuevamente como invitados acá en el foro. Muchas gracias, Camilo. Quedamos con una reflexión para los próximos debates. Necesitamos acciones y soluciones rápidas, que estas acciones sean en beneficio de todos, no solo de las empresas, sino de los ciudadanos, de los trabajadores, de todas las personas, para generar una economía saludable, una economía donde las personas no tengan que emigrar a otros países como han venido en tiempos anteriores, sino que nos podemos quedar acá. Y como decía Jorge, como decía Cristian, hay harto capital humano que tiene muy buenas ideas y que está dispuesto a ayudar. Entonces incitamos a las partes del gobierno a escuchar a los colegios. Los anteriores años, anteriores gobiernos deshicieron la institucionalidad de los colegios. Hoy en día es hora de volver a recaudar esos valores que forman un colegio, como dice Jorge, que realmente es a honores, ¿ya? En todos los colegios, pero lo hacemos por un bien común para todos. Entonces, quedamos en eso, quedaremos pendientes, veamos cómo va el proceso de esta ley. Ya pasó de la Cámara de Diputados, esperemos que la Cámara de Senadores no pase de ahí o no sea promulgada, pero bueno, esperaremos en estos días y hasta que sea esta ley promulgada,
vamos a volver a juntarnos para debatir. Le agradezco su participación, que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable, un gusto.